Hola, queridísimo amigo, nuevamente estamos aquí contentos, con energía, listos para estudiar la palabra de Dios. ¿Listo? Yo creo que ya tienes el lapicero, tu Biblia, apenas estás por abrir, ya sabes que en estos estudios de doctrinas bíblicas, ¿no? Lo que Jesús nos enseña en su palabra, entonces tenemos que estar atentos, ¿ok? Para que quien predica, ¿ok? Quien habla el mensaje en el nombre de Dios, las personas que escuchan puedan ir y verificar, puedan ir a controlar, como les digo cada vez que inicio este capítulo, ¿verdad? Como ustedes ven, hemos visto ya, esta es la sexta doctrina, La primera doctrina, como ustedes ven, cada una de las doctrinas tiene un enseñamiento contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es por eso que Pablo, les recuerdo, ¿no? Que nos dice que aunque si un ángel del Señor o cualquier otra persona viene a hablarles un evangelio diferente a lo que está escrito, sea anatema. O sea que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ese motivo, ¿no? Yo les recomiendo ir a estudiar las doctrinas anteriores de una en una, para que ustedes se den cuenta de que frente a una verdad, aún así está escrito de Dios, el diablo, el padre de la mentira, inmediatamente se inventa algo contrario, ¿verdad? O una falacia, una verdad mezclada ahí con el error, para que la gente se confunda y así, ¿qué cosa? Esté de parte de la falsedad. Ok, porque con Dios o estás en la verdad al 100% o no estás en la verdad. Ok, ya alguien dijo, ¿verdad? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios esto, ¿no? El que es de Dios. Por eso vosotros no escucháis la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vuestro padre es del diablo. Ok, entonces Jesús da bien claro, o sea que nadie está huérfano en este mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero nadie está huérfano. Yo espero que tú y yo estemos, ¿qué cosa? Seguros de que somos hijos de Dios y que digamos, ok, si Dios me habla esto, si Dios me dice en su palabra esto, entonces yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque hay hombres que son instrumentos del enemigo, como ya dice Pablo, ¿no? Instrumentos del mismo diablo que vienen, les hablan a ustedes muy bonito, les dicen que no deben de creer en la palabra de Dios o cualquier enseñamiento que para ustedes es nuevo y ustedes al inicio va a ser complicado. Va a decir, ¿y cómo es esto? Yo no sabía. Ok, por ejemplo, estoy recibiendo de esto de la oración. Ok, algunos dicen, qué lindo este tema. Ok, me está enseñando a orar. Yo estaba orando mal por mucho tiempo. Ok, no sabía a quién debía orar. Ok, miren ustedes. Entonces, yo estoy contento, feliz con aquellas personas que gracias al mensaje de la palabra de Dios toman una decisión de decir, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, ¿ok? Y en este capítulo nosotros vamos a estudiar, ¿ok? En este canal, ustedes van a ver que estamos siempre mostrando en la palabra de Dios lo que Dios nos enseña, ¿ok? Yo no quiero que ustedes se vuelvan religiosos, no quiero que ustedes se hagan de una u otra religión, no. Ok, porque las religiones van a ver, pero las religiones no van a salvar a nadie. Quien nos salva a nosotros es Jesús, el Salvador. Él nos salva. Y entonces la Biblia nos dice, ¿no? Que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios porque en ellas nosotros encontramos el camino, la verdad y la vida. En ella le encontramos a Jesús, quien nos enseña la verdad. Y entonces nosotros tenemos que simplemente rendirnos a la verdad, no ser necios, no ser tercos, no ir en contra de la verdad, sino decir, bueno, esa es tu voluntad y yo la voy a obedecer, ¿ok? Manda, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Eso deberíamos de hacer nosotros, ¿verdad? Y entonces, frente a cada doctrina, como les dije, si ustedes van a ver la doctrina número 1, que hablábamos propio sobre la Biblia, vemos que inmediatamente el invento del enemigo es poner Biblias con la palabra de Dios, con añadiduras, con otros 7 libros, ¿verdad? Otros 7 libros. Una iglesia aumentó 7 libros a los 66 libros de la Biblia, ¿ok? Otros, en cambio, tienen su propia Biblia, en su propia religión, ¿ok? Otros usan otros libros, ¿ok? Que no es la Biblia. Hoy en día hay incluso hasta la Biblia satánica, ¿sabían ustedes? Hay la Biblia satánica, hay la Biblia de la brujería, ¿ok? Y cosas así, ¿no? ¿Ok? ¿Y a cuál de las Biblias vas a seguir tú? ¿Ok? Por eso yo te recomiendo, anda y verifica. Ok, en el capítulo número 1 de la doctrina 1, ahí nosotros estamos enseñando que a la luz de la palabra de Dios, qué es la Biblia, cuántos hombres escribieron la Biblia, en qué tiempo se escribió y todo, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. ¿Listo?
El segundo que hemos visto es sobre la ciencia, ¿ok? La ciencia, la escritura y Dios, ¿ok? Y vemos, ¿no? Que ahí de inmediato, mientras en la Biblia se habla que Dios creó en 6 días literales, ¿no? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente el enemigo cogió y ya por ahí confunde, ¿no? Dice, no, que todo se hizo de un Big Bang, de una explosión y se fue creándose así por millones y millones de años. Y hay una religión que inmediatamente abraza eso y lo acoge, ¿no? Lo acoge y dice, ay, qué lindo, sí, sí, sí. Entonces verás, Dios creó, sí, pero por medio de la evolución. Aceptar doctrinas de hombres, ¿ok? Eso es prácticamente y mezclar, hacer ¿cómo se dice? Una menestra, ¿ok? De falsedad. Parecen bonitos conceptos, ¿no? Pero sin embargo, en el nombre de Dios hay gente que está enseñando desde los púlpitos las mismas doctrinas satánicas, ¿ok? Y eso está muy mal, es muy equivocado todo esto, ¿ok? Entonces, la tercera doctrina, ¿no? Que hablamos acerca de Dios, ¿ok? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver que inmediatamente, ¿no? Lo que yo recuerdo, inmediatamente el enemigo saca que el carácter de Dios es un Dios malo, que un Dios severo, que un Dios, ¿ok? Y bueno, y tantas cosas así por el estilo que va en contra de Dios, ¿ok? De igual la doctrina número 4 sobre la Trinidad. Hemos visto que ahí también el otro invento es poner a otras personas en el rol que le corresponde, o al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Ponemos el diablo, ¿no? Inmediatamente pone otras personas, ok, otros intercesores en el caso de Jesús, otras personas a las cuales orar. Ya no se ora al Padre, se ora a otras personas, a parientes, a familiares, ok. Todo eso, sepan ustedes que es qué cosa, basura que se debe desechar en el nombre de Jesús y obedecer lo que Dios manda, ¿ok? O sea, entonces para eso tú tienes que ir a verificar lo que hemos estudiado en la doctrina número 4 sobre la Trinidad, ¿ok? La doctrina número 5 sobre la oración y la fe. Ahí hemos visto, ¿no? Que hay, así como Dios nos enseña que debemos de orar, Él mismo nos enseñó a orar. Él nos dice, ¿no? Que nosotros le clamemos a Él, que Él nos da el medio de la oración, por lo cual nosotros podemos hablar directamente con Él, pero ahí el enemigo viene y ya nos pone, ¿verdad? Nos pone que tenemos que orar como pájaros, como papagayos, que estamos ahí a repetir como una grabadora, como un disco que está ahí siempre que gira, otros que debemos de orar a otras personas, que se puede orar a los muertos, que se puede orar a parientes cercanos de Jesús, y bueno, sobre la oración y la fe ha sido una cosa terrible, ¿verdad? Cada doctrina verdadera tiene qué cosa, la contrafacción, tiene lo contrario. Mientras Dios enseña una cosa, el diablo de inmediato enseña otra cosa, ¿ok? Pero como en estos últimos capítulos, ¿no? Hemos presentado siempre la personalidad del enemigo, del diablo, hoy vamos a estudiar propio sobre el origen del pecado, sobre la gran controversia, sobre el origen del mal, ¿ok? Y es por eso que yo te pido en el nombre de Jesucristo, ese es un tema súper, súper importante. Yo creo que es uno de los temas más importantes que vamos a estudiar hoy, porque vamos a descubrir verdaderamente dónde se originó el mal, ¿ok? ¿Dónde apareció este mal? ¿Dónde se originó el pecado? Dese en cuenta ustedes, ¿ok? Y qué terribles consecuencias tiene esto, ¿ok? Así que espérame listo que regresamos de inmediato. Bendiciones. Las de justicia me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo. Listo pues, queridísimo, estoy contento nuevamente aquí. Vamos a ver entonces Efesios del capítulo número 5 del 10 al 20. Esta es una introducción que quiero leerles para que ustedes se despierten y se pongan atención a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Listo, dice así, Efesios 5 del 10 al 20. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Si se dan cuenta, averiguar. Para eso hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario,
sáquenlas a la luz. Si se dan cuenta, sacar a la luz esas obras malas. ¿Ok? Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. ¿Se dan cuenta? Hace en secreto. Imagínense ustedes para poner cosas, enseñar cosas malvadas las iglesias, ¿ok? Entre ellos no se hablan los dirigentes de esto tenemos que hablar, esto tenemos que enseñar. Por eso que yo te recomiendo que tú te acostumbres a cualquier iglesia que vayas, cómprate una Biblia y anda y verifica, ¿ok? Y exígele a la persona que está hablando de ahí adelante, que como está hablando en el nombre de Dios, que pueda decir dónde está escrito, dónde está escrito, ¿ok? Entonces es necesario sacarles a la luz. Y no te conformes tú con un solo texto que te pueden mostrar. No, tiene que verificarse, contexto inmediato, contexto de todo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, verificarse al concepto general de la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Ok? Y si está mal, sacar a la luz esas tinieblas, decir no. ¿Ok? Porque la oscuridad y la luz no pueden estar juntas. Por eso es que Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nosotros tenemos que ir y exaltar esa luz, la verdadera luz. Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. Ok, Jesús tiene que ser exaltado. En cualquier mensaje que viene dado, tiene que exaltarse a Jesús, pero según la palabra de Dios, manteniéndonos en un así dice Jehová. Ok, por eso dice, no participen de obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Esto, por ejemplo, mira, no participar. ¿De qué estás participando tú? Por ejemplo, hay gente, incluso hasta cristiana, que va en la buena bruja, como hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Ay, esa bruja sí es buena porque usa la Biblia. Ok, falso, completamente. Abandona encuentros de hechicerías, encuentros de adorar a santos, de adorar qué cosa, a gente muerta, de adorar a personas que son parientes familiares de Jesús. Todo eso a la luz de la Biblia no está bien. Entonces, ¿qué pasa? No participes, son obras inútiles de maldad y la oscuridad. Mejor sáquenlas a la luz, ¿ok? Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cristo te dará. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Imagínate, hay que tener siempre un canto en nuestro corazón. Hay gente que siempre ya, como hemos estudiado antes, ¿no? Gente que tienen esa melancolía, ¿no? Que van siempre a ser más deprimidos con lo que están escuchando, esos cantos que simplemente les llevan más a la depresión, a la angustia, a la desesperación. Aléjate de esas cosas, ¿ok? Esos son solamente mensajes negativos, ¿ok? Porque el mensaje de Dios es un mensaje positivo, el mensaje que lo mejor está aún por venir. Soporta, ¿ok? Como buen soldado de Jesucristo, cualquier cosa que te venga, ¿qué cosa? A estropearte, a hablarte mal. Soporta, ¿ok? Resiste en el nombre de Dios. Sabes que en el nombre de Dios tú vas a tener, ¿qué cosa? La vida eterna. Entonces aguanta, se diría en mi país, aguanta con ñeque. Sí, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú seas valiente. Porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes vienen a la luz. ¿Para qué? Para que en el momento que yo me presento a la luz de la palabra, entonces Dios me invita a mí a botar las obras de la oscuridad, a vivir en la luz. Por eso dirá Jesús que los cobardes, los incrédulos, los que no se acercan a la palabra de Dios, inmediatamente comienzan a acusar a los que creen en Dios. Entonces ellos, ¿qué cosa? Para vivir
agarrándose del mal, comienzan a criticar a aquellos poderosos, a aquellos valientes, a aquellos que con humildad se han acercado a Dios a decir, purifícame tú, límpiame, lávame, de mi pecado. Y entonces viene a la luz para que sus obras sean manifiestas y así Dios le lave con su sangre, ¿verdad? En cambio, el cobarde, ¿qué hace? El cobarde agarra su pecado y va y se esconde, Tiene miedo de acercarse a la luz, así como un ladrón. Un ladrón, cuando le ve a un policía, de inmediato ese corazón comienza a palpitar. ¿Por qué? Porque si es un policía que practica la justicia, ¿qué hace? Sabe que va y va a sentenciar las obras negativas. Por eso es que el ladrón apenas ve algo, ¿qué cosa? Corre, se esconde del policía. Eso es lo que hace también el pecador, Se esconde ¿de quién? De Dios. Se esconde de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saca a la luz lo que tiene en su corazón. Ese es el poder de la Biblia. El poder de la Biblia es que no lo lees tú, sino que la Biblia te lee tu vida y te enseña a caminar cuál es el camino que debemos andar, Por ese motivo, yo te pido siempre, que tú le digas a Jesús, dame un corazón valiente, quiero ser un guerrero de Dios, quiero ser una persona que te ama a ti, no solo de palabra, sino en hechos y en verdad. Quiero aprender a adorarte como tú me mandas, en espíritu y en verdad, Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Amén. Hoy entonces vamos nosotros a ver, a la luz de la Escritura, ¿qué cosa es el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? Y sobre esto es un problemón que se ha hecho, ¿verdad? Hay tantos mensajes que las personas dan sobre el pecado, pero ninguno quiere la definición de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque esas iglesias, cuando van a ver la definición de lo que la Biblia dice sobre el pecado, entonces ahí ellos se quedan prácticamente sin palabras porque saben que están practicando el pecado. Porque la definición clara que Dios da sobre el pecado es una definición auténtica, veraz. Pero hay otras personas que simplemente dicen, el pecado es solamente hacer lo malo y se quedan ahí. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y mira lo que dice, Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo número 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe o transgrede, dice otras versiones, ¿no? Transgrede, infringe, desobedece. ¿Qué cosa? Infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? La Biblia nos dice, el pecado es la infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley moral, de la ley de Dios. Vamos nosotros a estudiar un capítulo de esto, un video entero. Vamos a estudiar, sobre esta doctrina, sobre la ley de Dios. Pero por ahora que sepas tú, ¿no? Que el pecado es la violación de esa ley. Ese es el pecado. O sea que la prueba de que los 10 mandamientos siguen vigentes es que el pecado es violar cualquiera de esos mandamientos, según Mateo 5 del 17 al 18. Entonces tú tienes que saber, si el pecado es la violación o la transgresión de la ley de Dios, a mí me toca ir a verificar cuáles son los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Algunos ni lo saben,
otros simplemente porque el catequismo han aprendido de ahí de una forma, pero es diferente a cómo está escrito en la Biblia. Y es por eso que yo te invito a que tú vayas, abras en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, ok, después de Génesis, Éxodo, el capítulo número 20, ok, ahí está los 10 mandamientos. Imagínate que de toda la Biblia, Dios escribió esos 10 mandamientos con su propio dedo y lo escribió por 2 veces, las mismas cosas, ok. Después vamos a estudiar todo eso, pero por ahora yo quiero que sepa, entonces anda y verifica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ir a verificar? Porque ahí tú puedes ver, ok, que si el pecado es la violación o la transgresión de cualquiera de sus mandamientos, entonces tú dices, no, yo no quiero vivir en pecado. Entonces tienes que ir a controlar en la palabra de Dios. Éxodo 20, vas a controlar qué es lo que Dios ha dejado por escrito. ¿Ok? Entonces, ¿el pecado qué es? No es solamente hacer lo malo. Pecado, ¿qué es? Es transgredir los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en Apocalipsis, el capítulo número 12, del versículo 7 al 10. Entonces, ¿dónde inició el pecado? Ok, algunos de inmediato dicen el pecado inició con Adán y Eva, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿no? Ok, porque ellos fueron tentados. Pero vamos a ver ahora, en Apocalipsis 12, del 7 al 10, nos dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo quién es el primer pecador, dónde comenzó el pecado, ¿ok? ¿Dónde, cuándo y por qué se originó el pecado? Estamos viendo que el gran dragón, que la Biblia dice que es la serpiente antigua, el mismo diablo o Satanás, él empezó el pecado. ¿En dónde? Hubo una guerra en el cielo, o sea que desde ahí comenzó un gran conflicto. Quiero que sepan que antes el diablo, antes de llamarse diablo, ok, que se llama acusador de los hermanos, él se llamaba Lucifer, que significa lucero de la mañana, estrella resplandeciente. Ustedes van a ver que era muy hermoso el diablo, muy hermoso. Entonces el diablo fue, el Lucifer fue un ángel creado, ok, y así como fue creado, también la Biblia menciona que va a ser destruido, ok, pero por ahora sepamos, ¿no?, que en el cielo hubo una lucha. Ok, una lucha. ¿Pero por qué? Vamos a descubrir un poco más sobre esto, ¿verdad? Ezequiel, el capítulo número 28, del 14 al 17. Miren lo que el diablo decía. Tú, querubín, grande protector. Miren lo que era un querubín, ¿no? Y yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Miren, entonces aquí ya nos está diciendo la palabra de Dios cómo comenzó, ¿no? Este Lucifer, ok, este ángel malvado, ¿verdad?
quiso exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Quiso poner el trono de él. Él quiso estar en lugar de Dios. Por eso hay una guerra en el cielo, ¿verdad? Y por eso nos dice el libro de Isaías que fue lanzado, ¿qué cosa? Fue lanzado desde el cielo, ¿ok? Quería ser adorado por el mismo Dios, ¿ok? Satanás ha sido un homicida. Desde el inicio ha sido un mentiroso, un pecador, ¿ok? Es un misterio. Vamos a verlo esto a la luz de la Biblia, ¿no? Dice en el libro de Isaías, el capítulo 14, del 12 al 15, nos dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, miren lo que decía: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, que quería ser más que el mismo Dios, imagínense. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Imagínense, quería ser semejante, o sea, que igual a Dios o más que él mismo. ¿Ok? En Lucas 10, del 16 al 18, dice la palabra de Dios: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que Jesús, él confirma, ¿ok?, que el diablo es un ser personal, que fue un ser creado y que él quería ser más que Dios. Y entonces Jesús dice: yo lo vi caer, o sea que lo echamos del cielo, ¿verdad? Él se cayó como un rayo porque no había puesto para él en el cielo. No es que no había puesto en el cielo para él, porque el cielo es infinito, ¿ok? Lo que sucede es que no había puesto para lo que él tenía en su corazón. Esa iniquidad, esa maldad, ese orgullo, ese yo quiero ser el más grande, yo quiero ser como Dios. Es lo mismo que la gente hoy en día quiere. Yo quiero ser mejor, yo quiero ser esto, yo quiero ser. Él siempre está el yo, ¿no es cierto? El yo, ¿ok? Y entonces eso está muy mal. Vamos a ver. En Lucas, el capítulo 4, el versículo del 5 al 7 nos dice: llevándole a Jesús, eso está en la tentación de Jesús, ¿no? Llevándole a Jesús a una altura, le mostró en un instante. ¿Quién le mostró? El diablo, ¿no? Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y miren lo que dice el diablo, ¿no? Y le dijo el diablo, ¿qué dice el diablo? Dice: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Miren. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? El diablo es tan, pero tan astuto que él quiere incluso ser adorado por el mismo Dios, por el Emmanuel, por el Dios con nosotros, por el mismo Jesucristo. ¿Ok? Y es por eso que Jesús le responderá, ¿no? Escrito está, vete Satanás, escrito está, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Ok? Entonces, que quede claro, el diablo, él quiso ser adorado por el mismo Dios, quiso estar encima de Dios. Ese orgullo, todo eso le nació a él en su corazón. ¿Ok? Le nació a él en su corazón y quiso ser como Dios, como Dios. Okay. En Juan el capítulo 8, el versículo 44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si se dan cuenta, Jesús a la mentira lo paragona como un homicida, como una persona, como un asesino, ¿ok? Pero ¿qué es el homicidio, verdad? Porque en el libro de 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Todo aquel, en Juan capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se dan cuenta?
Entonces aquí ya hace referencia, ¿no? ¿Por qué el diablo es homicida? ¿Ok? Porque aborreció. ¿A quién aborrece? A su mismo creador. ¿Ok? Le aborreció a Dios, quiso estar más que él. ¿Oh? Y entonces comienza a hablar mal. ¿De quién? El que odia a su hermano. Aquí dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan capítulo 3, versículo 15. Vamos ahora a ver el otro texto que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, otras versiones dice, y odia, ¿ok? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ok? Miren, entonces aquí Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Que hubo un mentiroso, el padre de la mentira, y él es un homicida. ¿Por qué? Porque comenzó a hablar mal de su mismo creador. Él es el de Lucifer, del ángel de luz, se transformó a diabolos, ¿ok? Que es el acusador de los hermanos, a Satanás, el acusador de los hermanos. Entonces, cuando yo estoy a acusar a los hermanos, ¿verdad? A creerme yo superior a todos, a creerme yo el inocente siempre, ¿verdad? Entonces, yo acusando, estoy haciendo el mismo trabajo del diablo, ¿ok? Tú puedes ser llamado con el verbo griego, diabolos. ¿Qué estás haciendo? Estás acusando, eres un diablo porque estás acusando a los hermanos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que siempre con un escrito está verificar en la Biblia, y para poder verificar quién es el que está haciendo el trabajo del diablo y quién está, ¿qué cosa? Siguiendo por las normas de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesús, ya que Él nos dijo, ¿no? Ejemplo yo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Dónde se originó? ¿Con quién se originó? Ya hemos visto, ¿verdad? Que se originó en un ángel, ¿ok? Que era hermoso. O sea, ahí ya yo quiero que esto ustedes pongan en mente bien, porque vamos nosotros, esto nos va a servir para el último, lo último, o sea, para la doctrina falsa que tiene el diablo, de esta doctrina verdadera que tiene Jesús, ¿verdad? Aquí dice que él era un ángel hermoso, ¿ok? Un querubín protector, ¿ok? Yo no sé cómo tú te imaginas el diablo, ¿ok? Pero dice que eres algo hermoso. La palabra de Dios dice que era hermoso, ¿ok? Como te lo hayan enseñado a ti, entonces sepas que si es que es diferente a lo que Dios te está diciendo, entonces sepas que eso viene del mismo demonio. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 2 de Tesalonicenses dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren ustedes cómo dice la primera frase. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ok, yo tengo una cuñada en España, que ella, cada vez que alguien viene y quiere hablar algo que no está escrito en la Biblia, me sabe dar hasta un poco de gracia escuchándolo, pero claro, están mencionando la palabra de Dios. Ella, por decir, hace callar la boca, ok, a las personas que quieren inventarse cosas, ¿no? O ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Entonces ella, cuando ve que hay algo, como por ejemplo esto del misterio de la iniquidad, que es un misterio, si es un misterio que la Biblia dice que es un misterio el mal, o sea que como el diablo, como Lucifer hizo a transformarse en diablo, cómo es que este ser creado, que Dios dice en su palabra que todo lo que él creó es bueno en gran manera, era bueno, si tú vas a ver, era bueno, primer día, segundo día, tercer día, ¿cómo es que el diablo se hizo malo? ¿Cómo es que Lucifer se transformó en ese príncipe de las tinieblas, en el padre de la mentira, en homicida? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ok, eso no sabemos. Eso es un misterio. Y la Biblia dice que eso es un misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Tratar de explicar, ok, el mal es casi a justificarlo, ok. Entonces nosotros por eso es que Dios, como es una cosa en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente, ¿cómo se podría decir? Finita, en nuestra mente que no contiene todo el conocimiento de la sabiduría divina que es infinita. Nosotros no vamos a entender. Sino, ¿cuándo vamos a entender? Cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, vivamos por toda la eternidad con Él, y entonces ahí Él nos va a explicar todo, incluso este misterio, el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que el diablo, siendo un ser perfecto, comenzó a tener esa cosa mala en su corazón? El hecho de querer ser
como Dios, el hecho de estar codiciando el puesto de Dios, ¿ok? Imagínense ustedes, y querer ser adorado como Dios. O sea, que él fue en contra de la ley de Dios, ¿ok? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dicen los mandamientos de Dios? Dice, no tendrás otros dioses. Él quiso ser como Dios, ¿ok? No tendrás otros dioses, no te harás imagen. Él quiso tener la imagen de Dios, ¿ok? El hecho de decir, honra padre y madre. ¿Cuál era el padre? Era Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Él deshonró, ¿qué cosa? Deshonró padre y madre, ¿ok? Él es mentiroso, él es homicida, él transgredió la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios es eterna, vamos a estudiarla esa, ¿ok? O si no, no existiera el pecado. Entonces, él cometió pecado. ¿Dónde entonces? El primer pecador, ¿quién fue? El diablo. ¿Dónde? En el cielo, ¿ok? ¿Cómo fue? Eso no sé. Es un misterio. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. No se sabe. Meterte a explicar eso, estás metiéndote en un terreno peligroso. Solamente tienes que ir a lo que ha sido revelado. Ok, la Biblia dice que le nació en el corazón de él, ¿qué cosa? El querer ser igual a Dios, el querer ser adorado como Dios. Al mismo Jesús le dijo, arrodíllate a mí, y o sea, quiso ser adorado por el mismo Dios. Ok, y es por eso que en Deuteronomio 29 es el texto de mi cuñada favorito, ok, que le mando un saludo ahora, ¿verdad? Ok, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ella lo dice así fuerte, ¿verdad? Eso dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Entonces, si no ha sido revelado, ¿ok? ¿Cómo el diablo, de dónde comenzó a nacer ese mal en el corazón de él? No nos metamos más. ¿Ok? Sabemos que en él se originó el mal. ¿Ok? ¿Cómo? No lo sabemos, pero él quiso ser igual a Dios, quiso ser adorado como Dios, quiso matar a Dios en otras palabras, y él hará todo lo posible. Eso lo veremos ya cuando Jesús mismo nació, ¿verdad? ¿Ok? Y hubo esa lucha, ese gran conflicto que inició ¿dónde? En el cielo. Ese gran conflicto inició en el cielo. Hay algunos que dicen, pero si todo esto iba a llevar a que Jesús venga a morir acá, entonces, ¿por qué Dios no le eliminó de inmediato al enemigo? ¿Por qué no le eliminó? Porque Dios quería que todo ese fruto, ¿no? Esa semillita que iba plantada, vaya madurando. ¿Para qué cosa? Para que todo, porque Dios no es un Dios arbitrario. Por ejemplo, mis hijos dicen, pero si Dios sabía esto del diablo, rápido podía hacer así, crear todo y crear todo de nuevo, ¿ok? Y yo digo, no, pero los nuevos ángeles, los ángeles que no cayeron, por ejemplo, porque el diablo logró convencer, ¿ok? A una multitud de ángeles, ¿verdad? Convencer de que Dios es malo, que Dios es tirano, que Dios hace leyes que nadie puede obedecer y cosas así, ¿no? ¿Ok? Y mis hijos se quedan pensando y dicen, sí, es verdad, entonces, pero los ángeles buenos estaban, ¿qué cosa? O sea, que se hubiesen quedado con la duda si Dios cogía y le destruía al diablo, ¿no? ¿Ok? Pero papá, ¿y si Dios cogía y destruía todo? ¿Ok? Destruía ángeles buenos, ángeles malos, todo destruía y volvía a hacer todo de nuevo. ¿Ok? Sí, pero ese no es el carácter de Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, ¿ok? O sea, es un Dios justo, ese es en su carácter. Y él no va a tratar de tapar qué cosa. Entonces, él permitió que todo vaya madurando con el fin de que se descubra a la final. Todos tienen que saber, ok, cuál es el carácter de Dios y cuál es el carácter del enemigo. Ok, entonces esto es importantísimo. ¿Se dan cuenta ustedes? Es muy importante. Entonces, Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Malas cosas reveladas, o sea, que lo que Dios nos ha revelado en las palabras de Dios, entonces, ¿qué pasa? Es para nosotros, ¿ok? Con esto comenzamos a decir entonces que el pecado es la transgresión de la ley, se originó en el cielo con el ángel Lucifer, que después fue echado por tierra, fue lanzado a tierra, ¿ok? Y fue expulsado, ¿verdad? Fue expulsado y entonces en él se originó, ¿verdad? En Apocalipsis, el capítulo número 12, el versículo 12, miren ya Dios lo que advirtió al planeta Tierra, y no solamente al planeta Tierra, sino a todos los mundos, ¿ok? Que él había creado. Ok, pero él les advirtió y también a nosotros terrestres se los advirtió, ¿verdad? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él tiene una gran ira, él quiere destruir, ok, él quiere destruir. Y entonces él para destruir a veces sabe, ok, que no pudiendo de la mejor forma, entonces él mete las artimañas del error, el engaño, ¿no es cierto? Y se hace aparecer como un ángel de luz mismo para engañar, para a la final destruir, ¿ok? Porque él tiene gran ira. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia para él se acabó. Ya Jesús hizo
todo lo posible para convencerle a él de que estaba mal. Se dio muchas posibilidades para que él pueda arrepentirse, pero sin embargo, en toda la plenitud del amor de Dios hizo para convencerle a él, no hubo la posibilidad para que él se convierta de sus malos caminos, y entonces ya no pudo haber puesto para él en el cielo. Y es por eso que fue expulsado. Ok, fue expulsado. Es como cuando Cristo regresará. Vamos a estudiar eso también nosotros, ¿no? Un capítulo entero sobre características de la venida de Jesús. Y ahí te vas a dar cuenta tú, cuando Jesús venga, el libro de Jeremías dice, vendrá a cumplir su obra extraña también, ¿no? Para algunos será un día de juicio propio definitivo que concluirá, propio, exterminará a las personas. Ok, pero para otros será, ¿qué cosa? Bienvenido, Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. Será una gran alegría, así como dice el Padre nuestro también, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Entiendes? Venga, ¿por qué el verdadero cristiano anhela? Ok, que venga Jesús. Porque está seguro de que cuando Cristo venga por su gracia, porque aceptó, ok, se arrepintió, entonces Jesús le va a salvar, ok, no porque es perfecto, sino porque aún siendo pecador, ok, creyó en la gracia de Jesucristo y confesó sus pecados y le aceptó a Jesús como Salvador. Eso es un tema muy interesante que de paso les voy diciendo que eso vamos a estudiar nosotros la próxima lección, ok, sobre la salvación solo en Cristo, ok, cómo se obtiene la salvación solo en Cristo. Pero por ahora sepan ustedes que el diablo, ok, cayó con ira acá y Dios inmediatamente advirtió a todos los mundos, al universo entero, ¿verdad? Todos eran a la expectativa de todo eso y que el diablo cayó con gran ira. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para ser destruido. Ok, para ser destruido. El diablo va a ser destruido. Y entonces él quiere hacer el más mal que puede. Ok. En Génesis, el capítulo 2, el versículo del 15 al 17. Miren ustedes, aquí vamos a ver que Dios dio una señal de obediencia, ¿ok? Al ser humano, ¿verdad? ¿Ok? Siempre eso es lo lindo, es sagrado esto. A los ojos de Dios, en la palabra de Dios, es sagrado el libre albedrío, la libre decisión, lo que tú puedas tomar de decisión, sí o no. ¿Ok? Dios de eso es sagrado. Él no te va a obligar nunca, ¿ok? O a que sigas el mal o a que sigas el bien. No, está en ti. Dios te presenta el bien y dice, sigue el bien para que te vaya bien. Pero si sigues el mal, pues tienes que abstenerte a las consecuencias. ¿Ok? Y entonces eso es, ¿no? ¿Qué señal Dios dio a Adán y a Eva? ¿Ok? En Génesis 2 del 15 al 17 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, lo cuidara, ¿verdad? Pero el Señor Dios le advirtió, miren, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea que ciertamente morirás. Miren, esa era la prueba de fidelidad del ser humano, ¿verdad? ¿Ok? Porque el diablo iba como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, ¿ok? Entonces, en todos los mundos donde él iba a tentar de pecar, ningún mundo cayó. Pero ¿cuál? ¿En dónde encontró el tierra fértil? Acá. Cuando el diablo también escuchó esto que Dios le dijo a Adán y a Eva, entonces él rápido se inventa cosas, ¿verdad? Para poder tratar de ¿qué? De distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso se encuentra en Génesis, el capítulo número 3, del 1 al 7. ¿Qué dice ahí? Pero la serpiente era astuta. ¿Esta serpiente cuál es? ¿Verdad? Imagínense usted, y la serpiente no es como nosotros la imaginamos ahora, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era el animal más hermoso. Era el animal, ¿qué cosa? Que incluso se menciona que volaba, se menciona que brillaba, que era lindo. Yo me imagino, ¿no? Esos animalitos que brillan en las noches, ¿no? Qué hermosos, ¿no? Era un animal perfecto y el diablo se cogió de eso. Claro, porque él sabe que la perfección, lo bonito es lo que llama la atención, ¿verdad? Ok, tú, por ejemplo, si sabes que un lugar están practicando el pecado y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, tú no vas a ver eso como una cosa horrible, fea, sino que te llama la atención, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles y el diablo sabe cómo tentarte, pero no te tenta a ti de cosas feas, desagradables. Te tenta de algo lindo, te hace ver lindo, te hace brillar los ojos, te hace decir, ay, qué lindo, yo quiero esto, ¿entiendes? Y entonces ahí es cuando, y eso es lo que hace el diablo. O sea,
se apoderó directamente de este animal, la serpiente, ¿ok? Que era también un ser creado por Dios, ¿verdad? Un ser creado por Dios. Pero dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pero no es la serpiente, sino que es la serpiente antigua, o sea, que se apoderó, ¿ok? Y ahora, ¿qué dice? Es el diablo mismo que dice. Miren ustedes cómo comienza con esta duda, ¿verdad? Con esta pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? Dios no dijo nunca eso. Dios dijo, puedes comer de todo árbol. Pero el diablo ya rápido comienza a engañar. Dios les dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren, la mujer que está hablando ahí con una serpiente. Y ahí está, ya comienza el mal. Ok, ya que comienza el mal, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él. Ahí tenía que quedarse, porque Dios nunca más le dijo esa otra cosa. Miren, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí está ya Eva que aumentó. Dios nunca le dijo que no toque, ¿ok? Le dijo simplemente, no comeréis de su fruto, ¿ok? Porque el día que de él coma, morirás. Ahora ella, pero hablando con la serpiente, ¿no? Que le viene a poner esa tela de duda, ella comienza a aumentar cosas. Y así hay iglesias hoy en día, personas hoy en día, que comienzan a aumentar cosas que no está escrita en la Biblia, ¿entienden? Entonces ella comienza a decir, y que dijo que no tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, aprovechando esto, ¿no? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Te das cuenta? ¿Y desde dónde estaba hablando la serpiente? Del mismo árbol. Ya te imaginas tú diciendo, mira, pero eso es mentira porque yo estoy aquí en el árbol, estoy tocando el fruto. ¿Ok? Imagínate, ¿no? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? El mismo pecado que el diablo quiso hacer allá en el cielo, que quiso llegar a ser como Dios, ahora lo transfirió al ser humano. Y en otras palabras pone esa duda, diciendo, mira, si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. En otras palabras, Dios es malo, Dios es, Él es un Dios tirano. Mira que Él comió de este fruto, por eso se hizo Dios, ¿ok? Y si tú comes del fruto, entonces te vas a volver como Dios. Entonces el diablo, Dios te puso esta ley por malo, porque egoísta, porque no quiere que tú seas como Dios. Okay, miren, todo es, detrás de eso es terrible todo eso. Cuando tú haces un exegesis de este texto, te vas a dar cuenta que es terrible las tentaciones que le estaba metiendo el diablo en la mente de Eva, ¿no es cierto? Vuestros ojos seréis y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ahí está, esos son los pasos para el pecado, ¿no? Ver primero, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está, ver. Y que era agradable, ahí está, ¿no? Vio agradable, o sea, que agradable a los ojos es codiciar, ver, codiciar, ok, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hace entonces? No, ver, codiciar, tomar el fruto. Ahí está. Y tomó su fruto y cometió pecado. Y dio también a su marido, o sea, que a Adán, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Te das cuenta tú el pecado cómo se traspasó, verdad? Del cielo, donde se originó el pecado, ahora al planeta Tierra con nuestros protoparientes, con nuestros primeros padres, ¿ok? Entonces, así fue como el ser humano comenzó a pecar, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Así comenzó a pecar y el hombre desde ahí en adelante entonces sufre las consecuencias de este pecado, ¿verdad? Vamos a ver esto en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo número 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Y aquí Dios nos menciona y nos dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, que ¿a quién llegó a pertenecer Adán y Eva en ese momento?
a pesar de ser hijos de Dios, en ese momento también se hicieron hijos del diablo. Y ahora Dios tenía que venir a rescatarles a ellos. Ok, pero eso veremos en el próximo capítulo, ¿verdad? Por ahora, sepamos que Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú has escuchado lo que es tener esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nosotros antes, si Adán y Eva no pecaban, entonces nosotros hubiésemos tenido esa naturaleza de santidad, esa naturaleza perfecta. Pero como ellos pecaron, el ser humano pecó, por culpa de ellos, un solo hombre, ¿no? Entró el pecado en el mundo. Ahora todos nosotros venimos con esa naturaleza. Y hay una lucha dentro de nosotros, ¿verdad? Una lucha que comenzamos nosotros a aborrecer lo bueno y a amar lo malo. Ok, y esa lucha ya se originó desde ahí, desde el hecho de decir, yo quiero ser como Dios. Es más, cualquier religión, ok, o cualquier doctrina, cualquier enseñamiento que te dice a ti, mira, tú no creas en Dios, basta que tú hagas cosas buenas. Hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? Mucho en diferentes religiones, ¿no? Ok, para que tú vas a subir el puente, dicen algunos, ¿no? Vas a subir el puente para llegar a ser como Dios. Otro dice, vas a ser el creador, otro dice, vas a ser el nirvana, te vas a unir con Dios. Todo lo que te hable a ti, ok, de que no tienes que aceptar la verdad de la palabra de Dios y que tú vas a ser como Dios, tú tienes que saber que eso se originó en el padre de la mentira. Vamos a estudiar un capítulo entero sobre eso, sobre el espiritismo. Él dijo, ok, no moriréis, seréis como Dios. Cualquier iglesia que te hable a ti, que tú en el momento que estás muerto, no estás muerto, sino que hay algo dentro de tu ser que sale, que está con vida, porque eso no muere. Eso significa ¿qué cosa? Que si no muere es porque es Dios, porque solo Dios es inmortal. Vamos a estudiar ese tema también sobre la muerte, ok, en el futuro. Pero para que ahora sepas, ¿no? Que el tronco de eso, o sea, que la raíz de ese mal, de eso de decir que no morirás, seréis como Dios, ok, por eso Adán y Eva fueron tentados por eso. Eso se originó en el mismo padre de la mentira. El diablo es el autor de ese mal. ¿Qué nos dice en el libro de Romanos? El capítulo número 5, el capítulo número 6, versículo 23. Nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva, o sea, que más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? ¿Cuál es la paga del pecado entonces? Si tú continúas a vivir en el pecado, es de la muerte. Pero cuando la Biblia habla aquí de la muerte, no se refiere a esta primera muerte, porque en la Biblia se mencionan que hay dos tipos de muerte, la primera muerte y la segunda muerte, ¿ok? Cuando la Biblia habla aquí que la paga del pecado es la muerte, se refiere a la segunda muerte, o sea que a la muerte eterna, ¿ok? A la muerte eterna. En la primera muerte, aquí todos, si Cristo no viene, todo mundo que vamos a morir de la primera muerte, ¿ok? Ya mi papá, por ejemplo, él murió de la primera muerte, ¿ok? Pero como creen en Jesús, a la final trompeta de Dios, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y también, o sea, que va a haber también una segunda resurrección, ¿ok? La resurrección de los injustos. Pero bueno, estos temas yo le estoy metiendo ahorita a ustedes un poquito de carnada para decir, ¿no? Para decir, ay, qué interesante que está este tema. Sí, vamos a estudiar sobre todo eso, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que el que nace en este mundo dos veces, entonces, ¿qué pasa? Morirá una sola vez. Pero si en este mundo tú naciste una sola vez, entonces morirás dos veces. ¿Entiendes? Lo vamos a estudiar eso. Y eso es bien serio. ¿Ok? Entonces aquí la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte. Y es por eso que Nicodemo, había un hombre, un maestro de la ley, ¿no? Que le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo hace un hombre viejo a nacer de nuevo? Porque yo quiero entrar en el reino de los cielos. Y entonces ahí Jesús le dice, tú eres maestro. ¿Y cómo es que estás enseñando? ¿Ok? Si no sabes estas cosas vacilares. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que enseñas? ¿Ok? Es necesario, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, que nazcas. ¿Ok? Por segunda vez aquí. ¿Ok? Entonces ese es un tema muy importante. ¿Ok? Lo dejamos de ese tema para las próximas lecciones. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces, en los textos que nos viene mencionado, nos dice que Satanás ha sembrado la cizaña en el mundo. Él es el que siembra el mal, ¿verdad? Ok, el pecado nos separa de Dios. El corazón del hombre es engañoso y el hombre viene condenado a morir.
¿ok? Gracias a Jesús tenemos la certeza de la salvación, ¿ok? Y nos dice también que Satanás y el mal serán destruidos para siempre. Ok, en Mateo capítulo 13 del 24 al 30, ahí nos menciona, ¿verdad? Que es el diablo quien viene y mientras Dios hace todo perfecto, es el diablo que viene a sembrar en medio del trigo, viene a sembrar la cizaña, ¿verdad? La cizaña. Y entonces, en esta linda parábola, ¿no? Cuando le dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla tú en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo? Es el diablo, ¿verdad? Ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, no? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Los que han visto, ¿no? Yo aquí en estos campos, cuando estaba en Italia, me acuerdo que entré, ¿no? En un lugar donde había bastante trigo, pero ahí me enseñó la persona que sabía, dice, mira, este es el trigo y este es la cizaña. Ok, cuando no están maduras todavía, no se ve bien, uno se puede hasta confundirse. Por eso es que Jesús dijo, dejen crecer juntos, ¿ok? Porque solo el experto sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo, ¿no? Es por eso que en las mismas iglesias van a haber trigo y va a haber cizaña. Y es inútil estar ahí acusando quién es cizaña y quién es trigo, porque en el momento que tú comienzas a acusar ya eres cizaña, ¿ok? Eres un acusador de los hermanos, ¿ok? Dejen que crezcan juntos, dice Jesús, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega, o sea que hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea que cuando Cristo venga, Él va a saber quién es su verdadero trigo y lo va a llevar, ¿ok? Pero lo demás, lo que es cizaña, lo que ha pertenecido al pecado, al mundo, al enemigo, ¿ok? Entonces al que ha practicado el pecado será echado al horno de fuego, ¿verdad? Al horno de fuego, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ver aquí en Isaías capítulo 59, el versículo 1 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Qué hermoso ese texto, nos habla de cómo Dios quiere salvarnos, ¿verdad? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. En otras palabras, nosotros, ¿qué hacemos cuando cometemos el pecado? El pecado nos aleja a nosotros de Dios. Por más que Dios viene a buscar, así como Adán y a Eva. Adán y Eva, ¿dónde están? Pero ya habían pecado. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a tener miedo de Dios. Comienzan a ser cobardes. ¿Ok? No van como hijos de Dios a decir, Señor, aquí estamos, disculpa, nos hemos pecado. No, eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos aleja de Dios. Y Dios, por más que nos busca, ok, Adán, Eva, ahí pon tu nombre, no, Franklin, ¿dónde estás? Pon tu nombre, María, Luisa, Marlene, pon tu nombre, ¿no? Ok, ¿dónde estás? Milton, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? David, ¿dónde estás? Ok, y nosotros decimos, nos escondimos de ti, tuvimos miedo, tiene miedo, ¿por qué? Porque ya está acariciando el pecado, ha cometido pecado y está, ¿qué cosa? Agarrándose de las tinieblas. Tú tienes que venir a la luz, ok, ven a la luz, dice Jesús, ok, para que tengas vida eterna, ¿verdad? El engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Ese es nuestro corazón. Desde que nosotros hemos pecado, tenemos la naturaleza pecaminosa, nuestro corazón es engañoso y perverso. Si alguien te dice a ti, por ejemplo, de no escuchar, o tu mismo corazón te dice, mira, no escuches a este joven lo que está leyendo en la Biblia, esto está mal, ok, entonces tienes que saber, ¿no? Que no estás desechando a esta pobre persona, así como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Ok, Moisés se preocupaba, trabajaba por presentarle la palabra de Dios y la gente que comenzó a decir, comenzó a acusarle a él, a Aarón, ¿verdad? Y Dios, Moisés, ¿qué dice? Dice, miren, no están hablando mal contra nosotros, están hablando mal contra Dios mismo, porque nosotros estamos presentando la palabra de Dios, le estamos demostrando dónde está escrito, ok, no hablen mal contra Dios, miren, un hombre manso, ¿no? Manso, ¿ok? Romanos 6:16, ¿qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Te das cuenta? Aquí Jesús, Él nos dice ya claramente, si tú obedeces al pecado, te haces esclavo de quién? Del diablo, ¿ok? Y la consecuencia es la muerte. Pero si tú obedeces a Dios,
Entonces tú sigues la verdad y la obediencia será para justicia, o sea que para que tengas vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Por el pecado de Adán, nos dice Romanos 5:18, Dios declaró que todos merecemos morir por el pecado de Adán. Claro, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea que si tú crees en las promesas de Jesús, Él, a pesar de que tú eres pecador, Él te va, ¿qué cosa? A dar la vida eterna, te declara inocente. Romanos 3:24-25 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él nos justifica a nosotros gratuitamente, como cuando alguien, por ejemplo, no va a la escuelita. Yo me acuerdo cuando no íbamos al colegio, a la escuela, el profesor, ¿qué cosa? Para que esa falta, o sea, que sea considerada nula, o sea, que para que no me consideren falta y yo pueda perder el año, todos ellos decían, necesitas una justificación. Y esa es la persona que te puede dar la justificación, tenía que ser un doctor, un médico, ¿verdad? Diciendo, yo declaro que él está enfermo. Ok, entonces por eso no pudo ir. Así somos nosotros somos culpables delante de Dios el Padre. Somos culpables, merecemos morir, pero yo voy a Jesucristo y le confieso a Él. Él dirá, venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Él nos da a nosotros ese momento de refrigerio, esa paz que Él puede dar, ¿verdad? Y a pesar de ser pecadores, como Cristo murió por nosotros, y Él dice, para que todo aquel que cree en mí, ¿ok?, no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa promesa Él nos da. Nosotros le llevamos a Él, como quien dice, ese trueque, ¿no? Manzanas malas, Él nos da, ¿qué cosa? La vida eterna, nos da manzanas buenas, nos da frutos buenos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿ok? Entonces Dios ese cambio quiere hacer, ¿verdad? Nosotros le damos cosas negativas, les damos nuestros pecados, Él nos lava con su sangre y nos da esos nuevos vestidos blancos, nos declara justos, ¿ok? Como el médico que nos declara justificado, ¿ok? Delante del profesor. ¿Por qué? Porque tú, a pesar de haber faltado a la escuela, pero sin embargo estás justificado. Dios va a decir así, Él es un pecador, sí, pero está justificado. ¿Por qué? Porque aceptó mi sacrificio, aceptó mi sangre y ahora merece la vida eterna. ¡Qué lindo! Qué lindo mensaje, ¿verdad? Y si tú escuchas la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no le abandones si quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a tu puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Y si tú quieres vivir junto a Él, síguele ahora, sé siempre fiel y vivirás con Jesús el Señor toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti.
Entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Amén. Isaías, el capítulo número 41, el versículo 10. Miren el apoyo que nos da aquí Dios. Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Qué lindo este Dios que dice no temas, ¿no? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso. Ay, Él nos va a sustentar, nos va a proteger. No debemos de temer, ¿ok? No debemos de temer. Anda a Dios con seguridad, ¿verdad? Y dile, Dios mío, ayúdame. ¿Ok? Y muchas veces cuando uno se va con Dios, la gente comienza rápidamente a acusar, ¿verdad? A las personas que están con Dios. Y comienzan a ver tus pecados pasados, ¿verdad? Dicen, no, este sinvergüenza era un criminal, era así, así, así. Comienzan a ver lo negativo de ti, ¿verdad? En cambio, el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Yo, es verdad, fui pecador, ok, pero por la gracia de Dios sigo siendo pecador, pero ahora por su gracia trato de vivir más en la voluntad del Señor, ¿verdad? Y esa va a ser una lucha hasta cuando Cristo venga. Y Cristo, Él va a transformar este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? En un cuerpo propio, inmortal, sin pecado, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer Dios, pero en su venida. Por ahora, esa es mi lucha, ¿verdad? Si caigo, me arrodillo, pido perdón a Dios, ok, y continúo y continúo. Y Jesús dice que el hombre justo cae 7 veces, pero en Jehová, ¿no? Creyendo en Él, se levanta y sigue caminando, ¿no? Eso es. Y Él está dispuesto a perdonarte, ¿verdad? Está dispuesto. ¿Por qué? Porque nos ama. Él murió por nosotros, murió por ti, murió por mí, ¿ok? Si tú te condenas, no va a ser culpa de Dios, ¿ok? Él ya lo hizo todo por nosotros. Él está dispuesto. Dice, no temas, ven, yo te sustento. Quiero que llegues al cielo, te voy a tener de mi mano, pero no te sueltes, no te sueltes. Yo cuando quería tener seguridad de mi padre, ¿no? Él no permitía que yo le dé la mano así nomás, ¿no? Porque él siendo padre, él me cogía de aquí, a mí me cogía de aquí directamente, a mis hermanos, siempre nos cogía de aquí, porque, y sentir la seguridad del padre que te está cogiendo, ¿no? En medio de la calle, ¿ok? Del peligro de los carros a veces, ¿no? Del tránsito que hay. Entonces, tener esa seguridad del padre que puede ver más que ti, que eres pequeñito, ¿ok? Entonces yo me sentía seguro cuando estaba con mi padre, porque a veces incluso cuando estaba por caerme, él me levantaba en automático, ¿ok? Me cogía del aire mismo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Él dice, yo te sostengo, ¿no es cierto? Por tu mano derecha. Y te digo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Qué hermoso, ¿no? Ese Dios que prometió estar siempre con nosotros. Por eso que Jesús antes de irse, Él dirá, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que hasta el mismo fin del mundo va a estar Dios con nosotros. O sea que confiemos en Él, en sus promesas. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, Ezequiel 28, del 17 al 18, dice acá, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra delante de los reyes, te expuse al ridículo, has profanado tus santuarios, ok, por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto, por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Aquí ya Dios nos está mencionando que así como Lucifer es un ángel creado, ¿verdad? Y que después él se cayó de la gracia de Dios, ¿verdad? Fue degradado, fue ya sentenciado. Ok, ahora solamente espera el juicio, ¿no? Para recibir esa sentencia literal, ¿ok? Aquí Dios nos dice que él va a ser destruido. El diablo va a ser destruido y esa es una buena noticia para nosotros, ¿verdad? En Apocalipsis 21, del 1 al 5 nos dice, miren cómo va a ser el nuevo cielo, la nueva tierra, ¿no? Vi un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá llanto, no habrá ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas
todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué lindo, allá en el reino de los cielos ya no va a haber más ese llanto, el dolor, la muerte. O sea que cementerios ya se van a acabar, hospitales ya no van a haber, cárceles no va a existir, ok. Todo lo que es señales de pecado ya no va a existir, el dolor, el llanto, Dios va a enjugar nuestras lágrimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad el mal ya no va a existir. Qué lindo, ¿no? Dios promete que en los nuevos cielos, en la nueva tierra, ok, ya no va a existir el mal. ¿Por qué? Porque el diablo será destruido. Judas, el capítulo número 1, el versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Incluso los ángeles que no creyeron en el amor de Dios, ellos también están, ¿qué cosa? Listos para el juicio final, ¿ok? En Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará, miren lo que significa aplastar, ¿no? Aplastar, derrotar, destruir. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué linda esa promesa, ¿no? Que va a ser destruido el diablo, va a ser aplastado. ¿Por qué? Porque va a hacerse polvo, va a hacerse cenizas y nunca más va a volver a renacer esto, ¿no? Y dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta. Eso vamos a estudiarlo después, ¿no? ¿Quién es esta bestia y el falso profeta? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿ok? Aquí nos habla que será exterminado para siempre el diablo, ¿verdad? En Malaquías 4:1 dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, que sea polvo, ¿no? Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es un texto. Había un joven que mientras estábamos estudiando la Biblia, ahí en Italia, él me dice, mira, yo tengo miedo de irme al cielo. Y yo digo, ¿y por qué? Porque, no sé, dice, alguien puede haber mal otra vez y nuevamente puede estar ahí convenciendo, dice, y yo no quiero eso, dice, yo quiero que ya no haya nada. Y entonces él por eso que tenía temor, dice, que si nuevamente volvemos a esta vida de pecado, de dolor, de miseria, de angustia, de desesperación, yo no quiero saber nada de eso, dice, no, si queda así que va a volver eso, yo mejor ya quiero vivir solamente esta vida y que Dios mejor de una vez me elimine, ya no quiero sobrevivir más, ¿ok? Entonces imagínate tú, pero este mensaje que le leí, que le digo que Dios promete en su palabra de que no va nuevamente a realzarse el mal. O sea que el mal, la iniquidad ya no va nunca más a volver a aparecer, porque Dios va a destruir raíz, rama, todo, como cuando tú quieres destruir una hierba mala. Si estás solamente acariciando por afuera, claro que va a salir con más fuerza y se va a regar más, ¿ok? Pero Dios promete, así como tú, un buen jardinero, dice, no, yo quiero que esto sea destruida esa hierba. Entonces coges con el pico, con la pala, con el azadón y desde bien profundo sacas la raíz, ¿verdad? Y vas y quemas después de eso, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a hacer con el mal, con el enemigo, con el diablo, ¿ok? Lo va a destruir para siempre. No va a dejar de él ni raíz ni rama. Nunca más se va a levantar el mal, ¿ok? Esa es promesa de Dios. Promesa de Dios, y nosotros los que estemos ahí con Él en el cielo, vamos, ¿qué cosa? A vivir eternamente, sin nunca más tener esas manchas o esos resultados del pecado, ¿verdad? Ok, el dolor, la angustia, la desesperación, porque esas primeras cosas pasaron, quedarán en la historia, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay
otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer yo a la luz de todo esto, no? Ok, sabiendo que el diablo va a ser destruido, que le queda poco tiempo, pero que sin embargo, hasta que llegue el momento en que él será destruido, Dios, ¿qué nos invita? En Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, tú no vas a poder luchar contra el diablo, ok, no vas a poder. Tú la lucha que tienes es como cuando, no sé si te ha pasado a ti que viene un perro, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que a veces los perros vienen a quererte morder y tú ¿qué haces, no? Frente a ese animal que tú sabes, eres un pequeñito ahí, el perro te quiere atacar y tú ves que no vas a poder contra ese Doberman, no sé, un perro, un perrazo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Vas y te pones detrás de quién, de tu mamá, o te pones detrás de tu papá. Y él, como valiente, y eso es lo que pasó, ¿ok? Eso es lo que pasó. Haz cuenta tú que Jesús, nosotros, ¿qué hace? Jesús, él quiere que nosotros vengamos a él. Y él, por venirnos a salvar a nosotros contra ese dragón, la serpiente antigua, traga, él quedó herido, ¿verdad? En esa lucha a muerte, él quedó herido. Ok, y esas heridas él los va a tener para siempre, los va a tener, porque voluntariamente él se ofreció por amor a nosotros. Ok, él aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Él va a tener eso para siempre, eso no se va a desaparecer. Incluso cuando estemos en el reino de los cielos, cuando alguien le preguntará a algún niño, dice la Biblia, que le preguntará, ¿y dónde te hicieron estas heridas? Porque allá será todo perfecto, nuevos cielos, nueva tierra, pero eso va a quedar. Y Jesús va a decir, en la casa de mis amigos me hicieron esto. De mis amigos, imagínense, Él nos ama con amor eterno, ¿verdad? Y con amor eterno. Entonces, Él quiere ahora que tú, en vez de estar yendo, ¿qué cosa? A enfrentarte al diablo, no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que someternos a Dios. Someterte a Dios es ponerte detrás de Él, para que Dios, que Él le venció al diablo. El diablo tiene miedo, ¿entiende? Dios. Entonces, tú tienes que ponerte detrás de Dios y hacer que Dios sea tu escudo, tu protección, tu ayuda, ¿ok? Y Él dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Por eso nos invita, ¿no? Sométete a Dios, ¿ok? Resiste al diablo y huirá de vosotros. O sea que nuestra pelea no es ir contra el diablo, nuestra pelea es agarrarnos de Dios, ¿verdad? Y decir, cuídame tú, ayúdame tú, ¿no es cierto? No permitan, en Romanos 6:12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, no caigan, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El otro texto dice, no reine el pecado. Miren, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Depende, ¿no? ¿A quién le quieres hacer reinar tú en tu vida? ¿A quién? ¿Quieres hacerle reinar al pecado, al diablo? Entonces es tu decisión. Entonces, pero Dios dice, no reine el pecado. Ok, haz que reine Cristo. Por eso Jesús dirá, yo estoy a la puerta de tu corazón y toco la puerta. Él no va a abrir así a la fuerza. Ok, Él toca y Él quiere que tú le digas, Señor, entra en mi vida. Yo quiero que tú reines. Ok, porque el momento que reina Dios en tu vida, entonces el diablo huye. Ok, por eso Dios dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque una vez que el diablo está adentro, nosotros obedecemos, somos esclavos del pecado, ¿no? Romanos 8, del 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que resistir a Satanás en el nombre de Dios. Yo no tengo que hacer reinar el pecado en mi corazón. Tengo que vencer con la ayuda de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Marcos 14:38. ¿Qué más tengo que hacer? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta? Esa lucha que tenemos, ¿no? Ok, nosotros, ¿qué va a hacer? Martín Lutero, él decía, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza, ¿entiendes? En nuestra cabeza. Entonces, eso es así. Las tentaciones te pueden venir las tentaciones, ok, pero depende de ti si tú agarras ese pájaro, esa tentación, la pones en tu cabeza para que haga nido, y una vez que hace nido aquí, entonces ya cometiste pecado, ¿ok?
Entonces, por eso es que una cosa es los pasos del pecado, como habíamos visto, ¿no? Es ver, ¿ok? Codiciar y tomar, ¿ok? Tú puedes ver, pero ahí en ese momento, antes de llegar a la codicia, inmediatamente puedes decirle, Señor, ayúdame, ¿ok? Ayúdame en este momento, yo estoy comenzando a codiciar esto. Por favor, ayúdame a huir de estas pasiones juveniles, a huir del pecado, a no hacer reinar el pecado en mí, ¿no es cierto? Romanos 6:18, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia, estar de parte de Él, estar de parte de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en el libro de Salmos, el capítulo número 32, el versículo del 1 al 5. ¿Qué más tengo que hacer? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué lindo, feliz, ¿no? Feliz, la palabra bienaventurado, Macarios, ¿no? Feliz aquel cuya transgresión, o sea, aquel que ha cometido un pecado, pero que ha sido perdonado. Va a ser feliz y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué lindo, o sea, que feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de mal, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mira lo que dice él, David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Ok, el pecado, mira, lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente, eso te va a envejecer, te va a estar mal, el peso de la conciencia te va a hacer mal, ¿verdad? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira, tu vida va a ser estéril, tu vida va a ser propio sin frutos, ¿verdad? Ok, te vuelves así como un desierto, ¿verdad? Dice, entonces, ¿él qué hace? Mira, tomó esa decisión linda, ¿no? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, hermosísimo ese texto bíblico que nos invita a ir y a confesar nuestros pecados a ¿quién? A Dios, para tener ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de alegría, ese tiempo de felicidad. Bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Ok? En 2 de Samuel, capítulo 11, el versículo número 24, mira lo que dice acá. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías de Teo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Miren ustedes, aquí David no hizo eso, ¿verdad? No hizo de huir de los pecados. Él vio a esa mujer que estaba desnuda. Y esta mujer, miren ustedes, por caso, decía alguien, ¿no? Se olvidó de cerrar la cortina de ahí donde se estaba bañando, ¿no? Ok, depende de ti. Si tú quieres tentar a alguien, tú sabes las maniobras, las artimañas, cuando eres un instrumento del diablo. ¿Cómo haces para hacer caer, verdad? Ok, y nosotros tontos, a veces los hombres nos dejamos llevar por eso y caemos en pecado. Ok, las mujeres no saben el efecto poderoso que tiene el aspecto sensual de ellas para con los seres humanos, ¿no? Entonces, imagínate, se visten de una forma que llaman la atención. El hombre se deja guiar más por lo que ve, las mujeres se dejan más guiar por lo que escuchan. ¿Ok? Y las mujeres también a veces caen así fácilmente, que el hombre basta que comenzar a soplar, a decir cosas bonitas en los oídos y ya se deja convencer. ¿Ok? Por eso es que yo creo que la serpiente, alguien piensa, ¿no? Que le tentó propio a Eva por el oído, le tentó propio ahí. ¿Ok? Comenzó a hablar con ella. ¿Ok? No le comenzó a tentar ¿a quién? A Adán. ¿Ok? Y entonces, miren, tenemos que estar atentos, ¿no? Las debilidades, ¿ok? Si tú, mujer, sabes que vas a hacer cometer pecado a un ser humano, ¿ok? En tu forma de vestir, ¿ok? Entonces, mantente, ¿qué cosa? En una vestimenta más cuidada, más honrosa, ¿ok? Que no llame la atención, que no despierte en el ser humano, en el hombre sobre todo, ¿no? Esas pasiones carnales, ¿ok? Entonces, tú haz todo lo posible para tu esposo, ¿ok? Haz todo lo posible para tu esposa y sé feliz, ¿ok? Sé feliz, ¿ok? Y entonces, esa es la recomendación que la palabra de Dios nos da. ¿Pero qué hace? Él aquí, ¿qué hace? Esta chica, seguramente, ok, su marido era Urías de Teo, estaba luchando las peleas de Dios, y David, ok, ahora, en vez de estar él en primera línea, porque antes eran así los reyes, ¿no? Ok, había guerras, ¿quién era el primero que estaba en primera línea? Eran ellos.
Ahora no, los que hacen guerra están ahí detrás del escritorio, no tienen esos clics para hacer una bomba y con una computadora ya pueden hacer cuantas cosas, ¿no? Ok, y entonces no se dan cuenta de todo la catástrofe que pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? David en ese entonces, en vez de estar cumpliendo con la misión de Dios, ¿qué hace? Él cogió y se mantuvo en estado de reposo, en estado de tranquilidad, ok, pero en mente ociosa, ya dijo alguien, en mente ociosa fábrica del diablo, ¿no? El diablo aprovechó de esa ocasión en que David no estaba haciendo la voluntad de Dios, se quedó ocioso, ok, la mente desocupada, y en ese rato usó a este instrumento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él al salir al balcón le vea a ella que esté semidesnuda ahí, desnuda mismo, bañándose, ok, y entonces él comenzó a codiciar en su corazón. Y de ahí vio, codició, la llamó y ¿qué cosa? Y como dice, no, cometió el pecado del adulterio. Y ustedes van a ver, ese es esta historia es un caso muy triste. De ahí le cambiará completamente la vida a David. Es una tragedia lo que sucedió ahí. Ok, porque David, ustedes saben, mandó después a matar al marido. Fue terrible, 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 terrible lo que sucedió. Pero él escribirá después, ¿no? El Salmo 51. Él mismo será el que escribe el Salmo 32, el que dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado, qué cosa, borrado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Feliz aquel en quien Jehová no le culpa de su pecado e iniquidad. Mientras yo cayese, envejecieron mis huesos. Pero ustedes vayan a ver, después de este pecado terrible que hizo David, el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Si tú no sabes cómo arrepentirte, anda, lee el Salmo 51, inspírate en ese salmo, ok, que es un salmo escrito después que David cometió ese acto de adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé, y después qué cosa, y mandó a matar a su esposo. Imagínense ustedes qué terrible, ok, a uno de sus mejores soldados le manda a matar, mata a su mejor amigo para robarle a su mujer, a su esposa. Qué terrible, ¿no? Y en la cuestión del pecado no podemos culpar a uno a otro, ok, en el pecado los dos tienen la culpa, ok, los dos tienen la culpa. Y nosotros por eso es que la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, ok, en ese caso David no hizo lo que Dios nos estaba diciendo. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué lindo, ¿eh? Buscar a Dios, seguir a Dios, ¿ok? Y huir de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles te atraen a ti, ¿no? Las cosas de los ojos, la vanagloria de la vida, te lleva a hacer eso. ¿Ok? A cometer pecado. Pero Dios quiere que tú vivas feliz, vivas feliz. El profeta Isaías compara el pecado a una terrible enfermedad. Dios odia el pecado, pero ama al pecador y quiere y desea verlo libre de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. El pecado causa siempre desgracias, problemas y muertes. Las consecuencias peores del pecado son el colapso, la caída de la vida espiritual y del alejamiento o miedo de un Dios de amor. El pecado nos va a encontrar tarde o temprano. No hay nada de escondido que no vendrá a la luz. Lucas 8:17. El final del pecado. Satanás y sus ángeles serán destruidos para siempre en el lago de fuego y azufre. Pero el pecado, ok, nunca más va a renacer, porque Dios va a destruir esto de raíz y de rama. Yo quiero mencionarles a ustedes las trampas del enemigo. Entonces, ¿qué es? Decir a los seres humanos que ustedes pueden vivir sin una ley de Dios, que transgriedan la ley. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Y nosotros vamos a estudiarlo eso. Ustedes sepan entonces que el pecado es la transgresión. El diablo dice, no, el pecado es solamente hacerlo mal, no desobedecer la ley de Dios. Entonces ahí ya estás cometiendo pecado. La segunda cosa, que esta es una cosa muy grave, es que él ha cogido a través de explicaciones científicas, psicológicas, también teológicas, de la crítica teológica, del problema del mal, y una prueba diabólica, ¿verdad? Él con esto, él está diciendo, mira, yo no existo. Él quiere hacer pensar a las personas, ¿ok? Que las personas que creen en el diablo
son personas antiguas, ¿ok? Que ahora las personas evolucionadas, las personas inteligentes, ¿ok? No creemos que existe el mal o que existe, ¿qué cosa? La persona diablo como ente personal, ¿ok? No existe, ¿ok? Y ese es, se podría decir, su máximo trabajo, el trabajo más excelente que el diablo ha creado, es propio hacer creer a las personas que él no existe. Y hoy en día las personas, ¿no? Desde el punto de vista científico, psicológico, teológico, algunos, ¿no? Comienzan a argumentar de que él no existe, de que solamente son así filosofías, de que son así, ok, que no existe el mal, que no existe el pecado, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque eso es el mayor de del trabajo que el diablo ha hecho, ¿verdad? Otra cosa es que él, si es que en cambio dicen que creen, le hacen creer, le hacen presentar a él, no, eso es otra trampa de él, ¿no? Que se le presente a él como un diablo que hace asustar, que hace tener miedo, ok, un diablo enmascarado, un diablo humorístico, ¿no? Que tiene careta, que tiene rabo, que tiene, ¿qué cosa? El forquetón, ¿cómo se llama? El tenedor, que tiene llamas de fuego, que tiene ese diablo que se le presenta en una forma diferente a cómo la palabra de Dios lo describe. Ok, y entonces eso es lo que él quiere, él haciendo creer de ese modo que es un diablo chistoso, que huele a humo, que huele a fuego, que así, ¿no? Entonces él así tiene fácilmente a la presa en su mano. Ok, ¿por qué? Porque en cambio Dios dice, no, él es un ser personal, yo lo vi caer desde el cielo, ok, o sea, ¿a quién vas a querer tú? A lo que los seres humanos se inventan, te enseñan, ¿ok? Cada vez que tú veas imágenes del diablo, ¿cómo vas a verlo? Un diablo feroz, feo, así, con dientes largos, así, cosas así, feas, horrible, que causa miedo. Eso es lo que él quiere que se le presente, no como él es. Él es un ángel de luz hermoso, ¿ok? Lindo, un querubín protector, ¿ok? El cual tiene iras, pero en su corazón quiere engañar, se viste como ángel de luz, ¿ok? Él se presenta de ese modo. A través de las diferentes religiones mentirosas, él se presenta. A través del espiritismo, él se presenta. ¿Ok? Cuando tú vas a consultar, por ejemplo, a un muerto y aparece el muerto que te habla y te tiene la misma forma, la misma voz, todo igualito, igualito. Entonces tú dices, ay, ese sí es mi papá, es mi abuelito, es mi mamá, se me presentó a mí. Es mentira, es el mismo diablo. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar en la palabra de Dios. Él es astuto, él se puede transformar en un ángel de luz para engañar. ¿Ok? O él quiere que se le presente de diferente forma para que la gente, por ejemplo, si alguien está yendo a un prostíbulo donde están las prostitutas, ¿no? ¿Ok? Y si le vieran al diablo ahí como es, ¿no? Que dice, bienvenido, entren, entren, y se le vieran así con ese forquetón, con esos cachos, con esas cosas así, ¿ustedes creen que la gente va a entrar? ¿Ok? No entraría porque tienen miedo, ¿ok? Pero él es astuto, él se presenta en diferente forma, ¿ok? Se presenta para atraer la atención y entonces dice, ven, eres bienvenido. Entonces tú, como no ves ningún diablo, entonces tú entras ahí a cometer el pecado, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que estar atentos, aún así dice Jehová, a no transgredir la ley de Dios, porque si tú transgredes la ley de Dios estás cometiendo pecado, te haces esclavo del pecado, ¿ok? El diablo existe, aunque sí, ¿ok? Te pueden decir, teólogos te pueden decir, no existe, este es un problema, ¿ok? Otros te pueden decir, los psicólogos, no, ellos también, cada uno de ellos tienen sus propias filosofías, sus propios conceptos, ¿verdad? Otros que dicen, no, dice el problema del mal, eso ya no, el sufrimiento viene por otras causas, no es que existe el diablo. Y Jesús dirá, el diablo existe. Ok, y yo vine a pelear contra él, yo le voy a aplastar la cabeza, es más, yo le vi a él caer del cielo como un rayo, y él está con iras, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ok, habla de una persona y dice que será destruido. Entonces depende de ti si crees en Jesucristo. Ok, si tú crees en Jesucristo vas a saber que él es el príncipe de la paz, y el diablo es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las guerras, el príncipe de todo lo que es el mal. Él es el príncipe, él. Entonces, y ahí está la verdad y el error. Y entonces ahora se va a pelear ahí, ¿no? Ok, yo espero que tú confíes en Dios y le digas, Señor, yo estoy aquí, ok, y quiero que tú me protejas, que tú me cuides. Yo quiero terminar con una experiencia que ahorita me llegó en mente esta experiencia, ok, que viví. No les quise comentar porque no sé, alguien puede incluso hasta interpretar mal, pero una experiencia que viví justamente después de lo que sucedió, lo que les conté, ¿no? Anteriormente del brujo, en el capítulo anterior de ese brujo, ok. Ahora les quiero decir que nosotros pasamos ahí un buen tiempo, pasamos 15 días ahí en esa foresta, ok, pasamos 15 días.
Y fui a una iglesia y en esa iglesia que estaba ahí, había una iglesia en medio de todas esas montañas, ¿no? Y en esa iglesia encontramos que estaba cerrada, estaba con un candado. Después supimos que algo malo le había pasado a ese pastor, ¿ok? Y por eso la gente, por miedo, después nunca más decidió cerrar esa puerta de esa iglesia. Y con mi amigo, estábamos ahí como misioneros, como les había mencionado, fuimos a ver esa iglesia, la abrimos así, estaba encadenada y vimos que adentro estaba ya propio, ya con polvo, ya no sé, no venían, no se encontraban como era antes esa bonita costumbre de una vez a la semana, los días sábados se encontraban, ¿no? Ahí para adorar a Dios. Y entonces comenzamos a averiguar ahí con los vecinos que quién tendrá, ¿no? La llave de esa iglesia, ¿no? Y de ahí nos dicen quién era, quién tenía esa llave. Y estando así, nosotros entramos a esa iglesia, limpiamos esa iglesia así un poco y entonces comenzamos a decir a la gente, ¿no? Que tienen que seguir viniendo a la iglesia para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que hemos venido 2 misioneros. Y poco a poco fuimos trayendo gente así, ¿no? Y la gente se fue pasando la voz, porque ahí para conseguir personas de una casa a otra tocaba caminar kilómetros y kilómetros, eso era bien complicado. Y entonces, bueno, gracias a Dios ahí tuvimos unos 15 días de oración y estando así, ahí pasaron muchas cosas que fueron cosas lindas. La iglesia comenzó a crecer, su fuerza espiritual, ya se encontraban sin temor, ok, al inicio tenían mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, ok, pero bueno, quiero llegar, porque después les cuento lo que pasó propio ahí en su iglesia mismo, ¿no? Ok, pero quiero contar un poco más allá en este capítulo, quiero contar esta parte, que ya cuando ya no estábamos por venir, ok, la iglesia ahí, ¿cómo se podría decir? Se reconsagró su vida al Señor, hubieron confesiones de pecados, se alejaron del pecado, del mal, comenzaron a buscar a Dios de todo su corazón, ok, y la iglesia comenzó a ser una en Cristo Jesús, estaban tan felices todos, ¿no? Y una señora de ahí nos acogió a nosotros, una familia, nos acogió en una casita para poder ahí dormir, ¿no? Dormíamos a veces de lugar en lugar, ¿no? Y en esos últimos días, en esa semana de oración, ya para despedirnos, dice, vengan a dormir aquí porque mañana hay había un carrito que pasaba, ¿no? Era un carro que viajaba una vez a la semana, me parece, ok, de esos, las rancheras que le decían, ok, y ese carro nos iba a dejar después en unas barcas y después tocaba coger caballo, era bien difícil, ok, de llegar a ese lugar, pero bueno, y estando así, entonces nosotros nos quedamos ahí a dormir en esa casa, nos quedamos a dormir. Y mientras estábamos durmiendo ahí, vinieron muchas personas ya para despedirse. Eso era una despedida ya, ustedes saben, a veces hay despedidas que uno se dice, ¿a quién sabe si va a venir otra vez? Ya, yo sabía que ya no iba a regresar nunca más por ahí, ¿no? Y entonces la gente se encariñaron con nosotros, entonces vinieron y nosotros nos encariñamos con ellos. Ellos estaban dispuestos a dar todo lo que podían, ¿ok? Para nosotros. Ok, pero eran gente bien humilde que tenía así bastantes animales, campos, tenían café, tenían, ok, ganado, bastante, ok, pero eso es lo que tenían y lo que más tenían eran amor en abundancia. Y vinieron y nos acompañaron a nosotros altas horas de la noche, estábamos orando a Dios, cantando, nos reíamos, comíamos juntos, estábamos felices en Cristo, felices, ok, todo estaba muy lindo, ok, pero en esa noche que había neblina, ¿no? Así, entonces ya cuando ya nos comenzaron a despedir, dijimos, bueno, pues que Dios les bendiga, que les vaya bien, nos reconsagramos nuestra vida a Dios nuevamente, diciendo que si ya no nos íbamos a ver ahí, que nos íbamos a ver en el reino de los cielos y todo lo demás, ¿no? Bueno, y qué lindo, hubo una paz, una tranquilidad, un deseo de servir a Dios, de buscar a Dios, de reconsagrar su vida a Dios. Fue lindo todo lo que está, una cosa linda que solamente lo puede experimentar aquella persona que ha vivido eso y que dice, mira, verdaderamente no, encuentras a paz en Dios, ¿no? Ok, y ahora ya esa iglesia no estaba cerrada, estaban los corazones de ellos abiertos, con valentía, estaban enfrentando esas cosas. Que Dios les bendiga a estos hermanos en la fe. Y sucede que mientras estaban ya yéndose, un buen grupo, ¿no? de hermanitos que estaban despidiéndose, cuando de pronto desde allá, desde la montaña, comencé a escuchar, ¿no? Franklin, y también el nombre de mi amigo. Y nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi amigo, que él era más, como se dice, finquero, más del campo, más conocía qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces él se fue de inmediato, ¿ok? Él salió corriendo, yo hasta buscar mis zapatos ahí, ¿no? Un poco más atrasado. Ok, fui también, ¿qué cosa? Detrás, así, en medio de eso, que había un viento,
comenzó a haber una neblina un poco particular. No sabíamos qué había pasado, no sabíamos qué había pasado. Y entonces mi amigo llega allá y cuando yo también voy llegando allá, voy llegando y voy viendo que ahí era una cosa, era una cosa muy dramática lo que se vio, era muy dramático. Ahí estaba había una chica y las características que tenía estoy seguro que era una persona que estaba poseída. Ok, estaba poseída. Y claro, el diablo no estaba contento con todo lo que se había logrado ahí. No estaba contento el diablo. Y esta chica estaba poseída. Bueno, aquí no quiero a ustedes comenzarles a mencionar a ustedes las características de todo lo que se vio en esta chica, ¿no? Ok, porque el diablo cuando estamos hablando a la luz de la palabra de Dios, entonces él odia que nosotros hablemos más del poder de Dios. Y él quiere que nosotros enfaticemos más las cosas, así. Es como que se dice patadas de ahogado, ¿no es cierto? El diablo sabe que él va a morir. Y entonces, como él sabe que va a morir, ¿qué pasa? Él hace todo lo posible para que la gente también se hable más del poder de él, de su manifestación y todo, cómo él hace las cosas, así, ¿no? Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero hablar aquí más del poder de Dios. Por eso es que voy a minimizar lo que vi en esta persona, ¿no? Pero esta persona decía, ok, en medio de todo lo que hizo, ok, que eran eventos propios terribles, ¿no? Que claro, se veía ahí uno que era solamente el enemigo que podía hacer por medio de esta persona. Entonces, decía esta persona, malditos, malditos, ¿para qué vinieron? Malditos, nos hablaba mal, hablaba feo, ok, y se refería prácticamente a los dos que estábamos ahí, a los dos misioneros, los que habíamos venido con la luz de la palabra de Dios, ok. Las personas que estaban ahí, ok, después de esas manifestaciones terribles que estaba haciendo, estas personas huyeron por temor a, no sé, ok, a ser heridos gravemente, ¿no? A ser heridos, ok. Y yo viendo todo eso, me quedé solo. Mi compañero también, él se escondió por ahí. Y entonces, y esta persona ahí, ok, aparte de romperse las ropas que estaba actuando bien, con una fuerza indescribible, ok, estaba haciendo cosas terribles que sabía, ok. Y entonces, ahora yo no sabía qué hacer, porque yo no conocía bien esos campos, no conocía bien. Pero el problema era que, hagamos cuenta que este era el campo, ¿no es cierto? Y aquí había una especie de abismo, ¿ok? Pero había neblina, había así cosas que venían, se veía un aire un poco extraño ahí, ¿no? Que pasaba, ¿no? Y las personas que nos estaban protegiendo, los ancianos de iglesia, los dirigentes de iglesia, ellos me dejaron prácticamente solo a mí parado aquí y yo no sabía a dónde correr y esta persona ahí vino hacia mí, esa persona, ¿ok? Vino y seguía diciendo, no, maldito, así, cosas así feas, y te acusa. Y yo les aseguro, ahí yo comencé a tener temor, porque ahí habían gente fuerte, gente que manejaba animales, que hacían fuerza, yo débil ahí, ok, en frente de ellos, ¿no? Y si ellos no avanzaron a detener a esta persona, yo aquí dije, aquí me hace pedazos esta persona. Yo me acuerdo ahí joven, mucho más joven de lo que soy ahora. Yo me puse ahí, yo cerré mis ojos. Yo sabía que no podía dar un paso más para atrás porque si no me caía ahí en ese abismo, Y entonces yo me puse ahí a orar a Dios. Pero había algo que yo tenía en mi mente. ¿Saben qué era? Miren lo que es, ¿no? ¿Cómo se podría decir esta sencillez? Yo a mi amigo le dije, porque yo en aquel entonces sabía hacer masajes, ¿ok? Y, y entonces yo le había prometido a él, le dije, mira, antes de irnos para allá, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, si tú me llevas allá, él dijo, sí, allá vamos a conseguir dinero aparte de la venta de los libros y todo lo demás, ¿no? El dinero que consigamos va a ser para pagarnos a nosotros acá el estudio, ¿ok? Y vamos a trabajar, a ser misioneros, ¿ok? A ganar un poco de dinero para poder continuar nuestros estudios. Y entonces él dijo, vamos a hacer así. Y yo te llevo allá y listo, pero yo no sé hacer masajes y tú sí sabes. Entonces yo le digo, mira, vamos a hacer esto. Todo lo que yo haga de masajes nos vamos a dividir mitad, mitad. Ok, listo. Y bueno, pero ¿saben lo que pasó? Seguramente él me está escuchando ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que, bueno, los primeros días
cuando ya salieron la oportunidad de hacer masajes, ¿no? A las personas que estaban por ahí también mal, así con la espalda, todo. Entonces yo les hacía masajes y ellos no se sentían bien y nos daban incluso hasta la propina. Entonces yo iba dividiendo y decía, mira, tantos masajes, ok, mitad, mitad para ti, mitad para mí. No, él me llevaba solamente donde las personas querían hacerse masajes. Pero las personas, ¿qué cosa? Se pasaban la voz y bueno, comenzaron a hacerse masajes varias personas. Y yo me daba cuenta que él prácticamente no hacía nada, o sea, que solamente me llevaba. Y en mi corazón entonces yo comencé a la duda, ¿no? A decir, bueno, esa promesa que yo di, que ya tenía que ser de palabra, ahora voy a transgredir eso, ¿no? Ok, y entonces como alguien me dio más, entonces yo cogí y una parte me iba guardando y la otra parte decía que era qué cosa, lo que había hecho de masajes, ¿no? Porque decía, eso es justo. Desde mi punto de vista, eso era justo, porque él no hacía nada, él solamente esperaba que yo termine de hacer masajes, y era un sacrificio, ¿no? Un sacrificio. Y bueno, ya así fue, y entonces fue como comencé a separar el dinero y a meterme, qué cosa. Pero yo sabía en mi conciencia de que yo no estaba haciendo bien, ¿ok? Porque estaba rompiendo a ese pacto, a esa palabra que yo le daba, estaba mintiendo a esa palabra. Y entonces yo sabía que frente ahora, con esto que les abrí, cerré paréntesis de inmediato, ahora otra vez yo estoy aquí en esta cima, ¿verdad? Ahí estoy frente a esta persona que me viene. Y entonces yo en ese momento yo sabía que el que practica el pecado es del diablo, que nosotros debemos... Yo antes de que me comience a acusar, porque a través de esta boca hubieron muchas acusas para personas también. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Aparte de haber acusas en todo, de maldicencias y tanta cosa, entonces yo me acuerdo ahí en ese momento de preocupación que esas cosas yo tenía en mente, de que no estaba siendo fiel con mi amigo en este caso. Entonces yo comencé entonces a orar a Dios y la primera cosa que le dije a Dios es, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros guardamos el pecado en nuestro corazón, Dios no nos va a oír. Eso es uno de los impedimentos, ¿no? Entonces yo comencé a decirle, Señor, mira, yo estoy haciendo esto mal. Ayúdame a que yo vaya y confiese este pecado a mi amigo. Quiero ponerme a cuentas con él, decir que yo le he estado robando prácticamente, ¿no? ¿Ok? De mi trabajo mismo he estado cogiendo lo que era mío. ¿Ok? Pero ahora yo estoy aquí necesitado, me siento en angustia, en desesperación, porque mira, esta persona viene a mí y así, ¿no? Y yo comencé, y mientras yo me iba más, o sea que, no sé, me sentía más tranquilo para con Dios, el hecho de haberle confesado mi pecado, el hecho de decirle, Señor, mira, yo quiero que tú me protejas, yo quiero que tú cumplas tu palabra, dice que nosotros podemos vencer al enemigo, pero si te hacemos a ti como escudo, ¿ok? Y así, ¿no? Yo le iba orando, yo no sabía qué es lo que estaba pasando a mi alrededor, pero yo decía ya en mi mente, yo decía, claro, si esta persona como tiene poder, tiene fuerzas, viene, basta que me haga un soplo, un empujón a mí y ya un paso para atrás y yo me muero ahí, ¿no? ¿Ok? Y yo les aseguro que yo ya no cuento más de lo que vi porque no veía. Estaba yo cerrado mis ojos, estaba orando a Dios y en ese temor me estaba fortaleciendo en el Señor. Nada más, nada más. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que después, cuando ya terminé de orar, ya todo estaba ya más tranquilo, más en silencio, el viento también ya se calmó, ok, todo estuvo más, ok, se veía diferente el aire, ¿no? Yo comencé a sentir una paz, todo. Cuando yo abro los ojos, en el momento que abrí los ojos, vi que esta persona ya no venía hacia mí, sino que estaba caída en tierra y se estaba sacudiendo, estaba escupiendo, cosas así, hacía extraño. Y, y entonces en ese momento yo pedí ayuda a la gente porque yo sabía que esta persona estaba ahí, pero ok, necesitaba de ayuda. Entonces llamo a la gente, digo, vengan para acá, vengan, vengan, grité. Y ahí venían unos que estaban por ahí escondidos detrás de los matorrales, de las hierbas. Venían y digo, por favor, sosténganle aquí, ok, 2 personas de cada brazo, sosténganle, ok, pero no le hagan daño, no le hagan daño. Y dije, miren, una cosa importantísima en este momento, yo no sé ni por qué ella está en el suelo, nadie le ha hecho nada, pero ella ahora está ahí, ok, yo estaba orando, les mencioné, les digo, es necesario que ustedes, si tienen algún pecado en su corazón, en su mente, ahora ustedes le confiesen a Dios para que nosotros vamos a hacer una oración especial por esta persona, pero Dios va a ser impedido si es que estamos acariciando pecados en nuestro corazón, ok, confiésenle a Dios. Y yo me acuerdo que ese rato toditos del puro miedo comenzaron a qué cosa, yo le decía, tiene que ser sincero, orémosle a Dios, primero confesemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados. Y de pronto, ¿qué cosa? Si comenzamos a orar y todos comenzamos a orar después por ella, dijimos, oremos por ella también. Y en el momento que nosotros estábamos orando por ella, ¿no? Para que Dios haga el trabajo de sacarle el demonio o lo que tenga, ¿ok?
dijimos, Señor, ok, y ahí todos oraron, y ahí estaba orando un hermano también. Y bueno, a la final dio un grito terrible y ya no hizo más daño, y ella se quedó después bien calma, ok, se quedó bien calma. Y nosotros viendo que ya se quedó bien calma, como que verdaderamente sentimos que algo salió de ahí, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estaba rota la ropa, las camisas. Entonces hay un hermanito que tenía, hay una hermanita que tenía una especie de chalina, le dicen, ¿no? Ok, un abrigo, con eso le cubrimos, y ella estaba ahí acostada y nos miró y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué está pasando aquí? Ok, y cuando ella se preguntó eso, entonces todos nos quedamos mirando qué verdaderamente pasó. Entonces le levantamos, estaban cubiertos, y ya toda la gente después comenzó a aparecerse, ok, vinieron, eh, y estando así, entonces ella no sabía qué hacer, estaba con un poco de frío después, y dijimos, mira, tranquila, arrodillémonos, vamos a orar a Dios, oremos a Dios, ¿no? Y en ese momento comenzamos a orar a Dios, oramos a Dios, y ella comenzó a tener una paz. Y entonces al final dijimos, mira, no te preocupes lo que te haya pasado en este momento. La única cosa que te pedimos es que tú puedas confesar a Dios, ok, cualquier pecado que tú tengas, para que no vuelva a suceder esto, ok, no vuelva a suceder. Confiésala a Dios y queremos que Dios viva en tu corazón, que Él reine en tu vida, ok, para que tú no seas más esclavo del pecado, de todo lo demás, ¿no? Y ella ahí, cuando estábamos diciendo eso, ella comenzó a llorar, ok, porque sabía que algo con ella había sucedido y ella ni cuenta se había dado. Seguramente los hermanos después contaron eso. Pero después, ¿qué cosa? Nosotros después de lo que pasó eso, ok, nuevamente oramos ahí en esa montaña, ok, en medio de toda esa hierba que estaba destruida, ok, comenzamos a orar, oramos, y ellos se fueron tranquilos, ella también se fue tranquila, se fue acorralada, se podría decir, del cariño, del amor, de las oraciones, de la protección de Dios. Ok, pero una cosa que a mí me admiró es, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y entonces ahí me estaban diciendo estas personas que ellos habían tenido por mi vida. Y dicen, pero mira, dice, nosotros pudimos ver que mientras tú estabas ahí, estabas orando, estabas en pie, bastaba un paso para atrás, unos 2 pasos y ya estabas mal ahí, ¿no? Pero esta persona te quiso hacer daño. Y esta persona, cuando te quería hacer daño, te quería empujar verdaderamente, nosotros veíamos que algo chocaba, ¿ok? Que algo, con algo tocaba. No veíamos qué era, era como una especie de escudo, no sé, algo invisible ahí que estaba, pero chocaba algo chocaba, ¿ok? Y entonces eso a mí me dio tanta alegría. Y yo estoy muy contento. Estoy muy contento por lo que pasó ahí. Estoy contento porque se pudo ver el poder de Dios. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que restaura, el poder de Dios que perdona, el poder de Dios que protege. Yo espero que tú puedas aferrarte a Dios. Yo, después de esa experiencia, cualquiera puede decir, él seguramente ya no cometió pecado, pero ese es el problema mío. Y yo, a pesar de haber experimentado esas cosas, de no haber visto, pero otras personas lo han visto, y yo, sin embargo, he cometido pecado. Y le he pedido a Dios perdón, y esa es mi lucha. Y hay momentos en los cuales yo estoy desesperado, angustiado, me siento mal conmigo mismo, y me acuerdo de las hazañas que Dios ha hecho conmigo, de cómo me ha cuidado hasta ahora, de cómo ha tenido misericordia de mí. Y entonces yo levanto mis manos al cielo, agradeciéndole, porque Dios existe. Y yo sé que mientras yo me esté orando y le ponga a Él como mi buen pastor, Él me va a proteger con su mano derecha y me va a decir, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas promesas son las promesas que a mí me dan ánimo de continuar adelante y de decir, Señor, aunque si soy un pecador, que he visto tus milagros, he visto tu poder, conozco de ti, he estudiado tu palabra, me he alejado de ti,
recíbeme nuevamente como aquel hijo pródigo. Y Dios ha permitido que yo continúe adelante y me ha mantenido con vida. Me ha mantenido con vida hasta ahora. Yo creo que es con algún propósito. Y cuando veo estos sistemas también de información, estas plataformas, y a veces veo que la gente pasa mucho tiempo viendo cosas que no aumenta la fe. Entonces le dije a Dios, Dios mío, prepara también mi corazón, dame sabiduría. Permite que ese conocimiento que tú me has dado, o también que tú me recuerdes las cosas que están escritas en tu palabra, que yo pueda sembrar, mientras sea larga o corta la vida que tú me des. Permite que pueda quedar esto como buena raíz, que pueda quedar esto como una buena semilla, la semilla de la palabra de Dios, que después cuando dará fruto, que dé fruto para vida eterna, y que las personas que escuchen este canal, por medio de estos testimonios, por medio del mensaje de tu palabra, puedan saber que tú eres el Dios poderoso, el Dios que salva, el Dios que dijo, yo me voy, pero voy a regresar, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, regresaré por ti. Entonces, que ellos puedan aumentar su fe. Muchas gracias por haberme seguido hasta ahora. Muchas gracias por hacer de este canal, ojalá tu canal favorito. De este canal, de decir, este canal me está ayudando a mí a acercarme más a Dios. Yo voy a apoyar este canal. ¿Cómo? Suscribiéndome. ¿Cómo? Compartiendo para que otras personas también se suscriban y escuchen del poder de Dios, del poder de la palabra. ¿Ok? Y dejándome, ¿por qué no? Un comentario que pueda dar fuerzas, energía, valor, ánimo, encorajamiento, para decir, sigue adelante. Ok, esas son las formas como tú puedes apoyar este canal. Bendiciones y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos del próximo capítulo, donde vamos a hablar sobre la salvación en Cristo Jesús. Ese es uno de los temas más importantes que vamos a ver, para ver cómo nosotros llegamos a ser salvos en Cristo Jesús. No te lo pierdas. Pásalo a todos y bendiciones. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Chao, chao. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.